Vamos a ver el tema que son los vectores de álgebra, que supongo que es el tema por el que tienen que ir más o menos arrancando. Primero, hay una pequeña definición de lo que son los vectores, esto lo sacamos del seminario que tienen ustedes. ¿Se escucha bien, no? Pregunto por sí. Sí, sí, yo escucho bien. Ah, genial. Tiene un problema con el audio. Bueno, un vector en sí lo podemos definir marcando dos puntos, por ejemplo, acá tenemos un plano, marcamos el punto P1 y P2, que son estos que están acá, y trazas una recta, digamos, una línea que une los dos puntos. Eso sería el vector P2 menos P1. Y se nota como está acá, o sea, creo que esto dice, tengo la cámara acá, P1, P2, que sería el vector, digamos, que restas las coordenadas de P2, que serían estos, más las coordenadas de P1, que vendrían a ser estas. Y así tenés, digamos, el vector P1, P2. Siempre se traza como una línea y una punta de flecha, digamos, de qué punto a qué punto va. O sea, el punto inicial es P1 y el punto final es P2. En R3 sería lo mismo, pero con una componente más. Claro, si tuviésemos R3, acá tendríamos el otro eje, y esto tendría una componente extra que sería X1 y 2 Z1, X1 y 1 Z1, X2 y 2 Z2, y sería exactamente lo mismo. Se resta componente a componente y tenés. Bueno, cuando uno tiene, por ejemplo, un vector como este de acá, lo puede trazar, digamos, hacia el origen, haciendo lo que se le suele decir un paralelogramo, digamos, que si tenés el vector P1, P2, que sería este de acá arriba, que es el mismo que teníamos antes, lo que se hace es trazar como dos líneas, dos rectas, que son paralelas, que surgen una de P1 y una de P1 y otra de P2, hacia abajo, paralelas, y se traza otra recta uniendo esas otras dos en el punto donde vos querés. En este caso se hace desde el origen y tendrías el vector 0A, que tendría la misma longitud y el mismo módulo, digamos, que P1, P2. Digamos, ese es el objetivo, la idea de usar paralelogramos para los vectores. Nada, después tenemos lo que es el módulo del vector, que se escribe así, o sea, con las dos barritas a los costados, y se calcula haciendo la primera coordenada al cuadrado, más una coordenada al cuadrado y la raíz de esa. Acá como la primera coordenada del vector era x2 menos x1, se escribe así. Pero en realidad si ustedes tienen un vector, por ejemplo, b a b, sería a cuadrado más b cuadrado y la raíz de eso, el módulo de b. Nada, el módulo lo que te dice, digamos, es como la longitud que tiene el vector. Y después puse esto acá, que es súper importante saber que dos vectores son iguales si solo si cada una de sus componentes es igual. O sea, B va a ser igual a U, solo si A es igual a C y B es igual a D. Digamos, es como el único caso en el que dos vectores son exactamente iguales. Después, las operaciones que tenemos entre vectores, bueno, son como siempre suma, bueno, multiplicación por un escalar, la resta, y después existen el producto escalar y el producto vectorial, que son como cosas muy particulares de los vectores, que acá les dejamos como la definición de cómo es que se calculan. La multiplicación por un escalar en realidad es, un escalar se le dice a un número cualquiera, digamos 1, 2, 3, 4, 5, puede ser un tercio también, eso sería como un escalar, algo que no tiene componentes en el plano, o en el espacio. Una sola Y dimensión sería. claro, Sí. no solo y nada, en realidad esto para entenderlo mejor siempre es mejor con ejemplos. En realidad el producto escalar eh, tiene esta forma, se multiplica componente a componente y se suman y te da un resultado de un escalar, o sea, un numerito, no un vector. Y tiene una definición que vendría a ser esta, que después más adelante vamos a ver que esta definición de acá la que te da es el área del paralelogramo que teníamos antes, y está el producto vectorial, que también te da un vector, digamos, que esto que tenemos escrito acá en realidad es una matriz, o es el resultado de una matriz 3x3, 3x3, ¿no? Sí, 3x3, que te da como resultado esto, pero en realidad uno en el parcial se acuerda de esta fórmula y ya está. Y también tiene una definición que vendría a ser esto de acá. Nada, Y pero noten la diferencia entre producto escalar y producto vectorial, que vi que algunos se equivocaban, de que no es lo mismo poner un punto para multiplicar que una X en vectores. claro. Mm.
Sí, sí. El producto escalar siempre es un puntito. Es más, a veces se le dice producto punto y producto cruz. Sí. No sé si lo pueden estar escuchar así. Al producto vectorial se dice producto cruz, porque Ah, justamente es una cruz, una X, el simbolito, y el producto escalar es un puntito. y acá en la filmina está mal, por definición, el producto vectorial es el módulo del producto vectorial es igual al módulo de B por el módulo de U por el seno del ángulo, porque Ah, mira. es un escalar, esto es lo que da. El producto vectorial da un vector y la definición esta te da el módulo del vector. Claro. Sí, sí, es verdad. Bueno, ¿querés seguir vos con los ejemplos? Sí, bueno, Sí. pasar la filmina. Volvemos a lo último que no entendí. ¿Material? Ah, Que acá en lo último, donde dice B por U, producto vectorial, es igual al módulo de B por el módulo de U, en realidad esta cuenta de la derecha, del módulo de B por el módulo de U por el seno de tita, da el módulo de B por U, no da el producto vectorial entre B y U. El producto vectorial se saca de la forma que está arriba. Y da un vector. Esto da el módulo del vector. claro, faltarían las dos barritas del producto. Bien, Si no, en entonces, realidad lo que se hace es... No, no, bueno. Alguien escribió algo, creo, ¿no? Ah, ahí está. claro, Pues sí, sería así, bien escrito. Después se lo agregamos y subimos sí, el sí, power sí, en la porque... descripción. Sí, igual, si no, se puede, o sea, tal vez faltó acá poner, si no, el versor eh, Claro, perpendicular, digamos, en que el también se al que puede hacer. apunta, sí. Pero bueno, es verdad, es mejor poner acá las barritas y listo. Bueno, ahí sí te paso el ejemplo. Sí. Y bueno, y el vector que da eh, el producto vectorial es perpendicular tanto a B como a U. Ah, claro, sí me lo dije. Es- ¿Eso se entiende? O sea que cuando haces el producto vectorial te va a dar un vector y ese vector que te da es perpendicular al plano que forman B y U. O sea, si Eh, B y U están sobre una hoja, el vector que te da B por U sería como saliendo de la hoja hacia arriba. claro, como si fuese la pantalla el plano y lo que sale de la pantalla vendría a ser el vector. No sé si se entendió, pero bueno, sería esa la idea. Igual, bueno, no, acá no, pero ahí en el ejemplo tal vez se ve eso. Sí, no sé. No, en el ejemplo digo en el ejercicio, en el último. Sí. Después En el vamos a hacer último un ejercicio, ejercicio donde usamos eso. sí, estas en realidad son lo de punto de 3 sería el determinante 3 por 3. Claro. Sería la matriz 3 por 3. El determinante sería como el módulo de la matriz, ¿no? No, está bien. Calculás el determinante, pero es más avanzado. Sí. Sí, es el Claro, determinante de una matriz del producto vectorial, pero casi se ve, sí que las barritas. Em, bueno, pasamos sí al ejemplo. a ver, espera. Bueno, como ejemplos tenemos estos dos vectores, A y B, que A es 1, 2, 3, B es 4, 5, 6, y K es Ay, un me escalar respondió ese. Así que que sí, muteemos. me voy a la acá. Si tienen abierto el micrófono, porque se escucha a veces lo que dice, no se escuchan las cosas de fondo. Si lo quieren apagar, excepto que tengan una pregunta. Ahí está. Y K, que es un escalar, que es 8. A más B, fíjense que se suma componente a componente. 1 más 4, 2 más 5, 3 más 6, y da este vector. K por B, que es una multiplicación de un vector por un escalar,
se multiplica el escalar en cada componente de B, entonces otro vector que apunta en la misma dirección que B, pero es un poco más largo, 8 veces más largo. Después A menos B se multiplica a B por menos 1 y se hace una suma normal, como al principio. Y A por B, producto escalar, se multiplican cada una de las componentes, entonces la componente X de A por la componente X de B, la componente Y de A por la Y de B, y así, y se suman las tres y da un escalar. Y bueno, después está la fórmula esa que estaba en la fórmula anterior para hacer el producto vectorial de A por B. Claro, acá fíjense que cuando haces el producto escalar, el resultado es un número, es un escalar, que diferente que es un producto vectorial, que justamente lo que te da es otro vector. Si ustedes grafican estos vectores, estos tres vectores, van a ver que este es perpendicular al plano que forman A y B. Por eso, bueno, si ustedes tienen ganas de hacerlo después en la hoja, lo van a poder ver. Bueno, este es otro ejercicio, es un ejercicio que tienen en el seminario, que pregunta cómo son los vectores de la base canónica del plano 2 a 2 y del espacio 2 a 2, compruébelo como aplicación del producto escalar. ¿Qué vendría a ser esto? Primero, acá les pusimos lo que significa, digamos, la base canónica en R3, lo puse yo. Vale, les pusimos en R3. En R2 sería lo mismo, pero sin el K, por eso pusimos en R3. Y con IJ 1, 0 y 0, 1 nada más. Claro, serían solamente las primeras dos componentes. ¿Qué pasa? La base canónica lo que hace es formar todos los otros vectores que uno va a tener en el ejemplo. O sea, vos multiplicás a cualquier vector por los vectores de la base y te va a dar el mismo vector, digamos. O sea, vos tenés el vector ABC, lo multiplicás por la base y lo que va a te dar justamente es AI de JCK, que es una forma distinta de escribir a los vectores. Porque justamente la componente X no se puede sumar con la componente Y, sino que van a quedar así. O sea, la componente X le digo a la que está en Y, y a la Y, al versor Y, y B en Y sería BJ. Sumando Sucede y, o sea, usando esos tres vectores, no sé, multiplicándolos por escalares y sumándolos, podés llegar a todos los vectores del espacio o del plano. Claro. No sé si se entiende así. ¿Se entiende eso? Tal vez es medio raro como verlo, pero vendría a ser eso. O sea, que sea cual sea el B que tenemos acá, que da A, B, C, usando estos tres vectores y multiplicándolos por los valores A, B y C, puede llegar a cualquier vector. A, B y C puede tomar el valor de cualquier vector del espacio. Claro. Y esto de acá es una forma de escribir a los vectores. Ahí hice clic, qué boluda. Acá. Esto de acá, ahí de J, C, K, es una forma distinta de escribir a los vectores. Puede ser que estén en la I y de repente les pongan B igual a I más BJ más CK. Bueno, eso interpretenlo como, entre paréntesis, ABC. Digamos, es exactamente lo mismo. Eso es lo que tiene de importante la base canónica, digamos, nos permite escribir a los vectores de esta forma, que es una forma como tal vez más visible, básicamente así. Pero bueno, ahora el tema del ejercicio es ver cómo son entre sí estos vectores. 2 a 2, o sea, cómo es I con respecto a J, cómo es J con respecto a K, y cómo es K con respecto a I. Tiene una pregunta ahí. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el plano y el espacio? Ahí. Básicamente en el plano tenés nada más I igual a 1, 0, y J igual a 0, 1, y en el espacio tenés las tres I, J y K. Claro, el plano es... Y en el plano el vector va a ser solamente AB. Claro, el plano es esto, XY. Y el espacio, creo que teníamos una gráfica del espacio por acá, el espacio es esto, que eso sería X, Y, Z. Esa es la diferencia entre uno y otro. Uno tiene una componente más.
O sea, esto es en 3 dimensiones y el otro son 2 dimensiones. Por eso R3 para el espacio y R2 para el plano. Bueno, ahora sí, ¿cómo son entre sí los vectores de la base canónica? Bueno, nosotros pusimos acá justamente los ejes cartesianos normales, que vendrían a ser los ejes, como dije recién, X y Z, y acá dibujamos a los vectores. O sea, esto vendría a ser K, esto vendría a ser Y, esto vendría a ser J. Ahora, creo que es bastante visible que son perpendiculares entre sí, que es justamente lo que apunta la pregunta. Acá se ve más entre el eje Z y el eje Y, que justamente como están en el plano podemos ver que acá hay 90 grados, y este eje de acá, que es X, si uno lo ve, digamos, con perspectiva, también tiene 90 grados con respecto a los otros dos. Entonces, algo que no dijimos, bueno, en realidad sí lo dijimos, pero no lo resaltamos, que uno por definición del producto vectorial se puede escribir como el módulo de un vector por el módulo de otro por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué significa? Sí, punto escalar. Entonces, el coseno de 90 grados, que vendría a ser el ángulo que tienen entre sí los vectores de la base, es 90. Entonces va a ser coseno de 90 igual a 0, entonces el producto vectorial, producto escalar entre ellos va a ser 0. ¿Eso entendió lo que dije? O sea, básicamente el producto escalar entre vectores de la base va a ser 0 porque el ángulo entre ellos son 90. Entonces, justamente lo que apunta esta pregunta es a decir que, o a demostrar que los vectores de la base canónica tienen 90 grados, o sea, son perpendiculares entre sí. Y el hecho de decir 2 a 2, que el vector I es perpendicular al J, que el I es perpendicular al K, y que el J es perpendicular al K también. Entonces, lo que se hace para demostrarlo es justamente hacer el producto escalar entre ellos, no por definición, sino hacerlo con la cuenta, digamos. El 1 por el 0, más el 0 por el 1, más el 0 por el 0. Y esa cuenta justamente nos da 0 para cada una de los pares de vectores. Entonces, como nos da 0, el módulo de uno el módulo de uno por el módulo de otro, que es esto que está acá abajo, o sea, el módulo de I por el módulo de J, por el coseno del ángulo, va a ser igual a 0. El módulo de I va a ser igual a 1, porque va a ser 1 al cuadrado más 0 al cuadrado, 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, es 1. El módulo de J también va a ser 1, entonces te queda el coseno del ángulo como la única parte, digamos, de la ecuación que tendría que ser como 0, porque la única forma de que un resultado de una multiplicación de 0 es que alguno de los factores sea 0. Entonces, como el coseno del ángulo tiene que ser 0, sabemos que el ángulo tiene que ser sí o sí 90 grados. Y así es como uno demuestra que los vectores de la base son perpendiculares. Y lo mismo es para el R2, para las bases en el plano. Es el mismo ejercicio cambiando I y J. Claro. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, pasamos a otro ejercicio. Próximo ejercicio. Sí. Bueno, en este nos pide demostrar que el volumen B de un paralelepípedo determinado por los vectores U, V y W es dado por esta fórmula que está acá. El paralelepípedo estaría determinado la base por por dos de los vectores, o sea, en este caso usa U y V como la base, que es el paralelogramo que se forma entre esos dos vectores, y la altura, no, la otra, la pared lateral está dado por el vector W. Y bueno, siendo el ángulo phi, el ángulo entre los vectores U por V y W. Bueno, el volumen de un paralelepípedo es la base por la altura, como dice ahí a la derecha. Una pregunta, antes de seguir. Sí. Ahí están, bueno, están pidiendo que empecemos de vuelta.
Pero, ¿saben más o menos cómo es visualmente un paralelepípedo? Yo no. No, ¿no saben? No. No. Es como si fuese un rectángulo, un rectángulo, no. Un En otra cubo. filmina está así. Ah, ¿está dibujado? Sí, sí, Ah, creo es que verdad, sí. está dibujado. Vamos a... Sería como una cosa así. Es Ahí como un está. cubo, pero estirado y corrido, digamos. Los ángulos entre los lados, o sea, los ángulos estos no son de 90 grados, son como, acá está como estirado el ángulo y acá está como achatado. Es como si vos agarras un cubo o Sí. sí, un cubo y lo estirás, lo doblás. Sí, claro. En realidad un cubo es un paralelepípedo con ángulos de 90 grados. Sí, todos los lados iguales justo en el cubo. Mm. No sé cómo decirle a un rectángulo, o sea, un cubo pero rectángulo. Mm. O sea, no cubo. Prisma otra vez, ¿no? ¿Prisma rectangular? Cubo. Bueno, es Creo que es eso, un digamos. prisma. Sí. Sí, creo que es prisma de base rectangular, no me acuerdo ahora cómo se Mm. dice. Pero es eso básicamente, o sea, tenés un cubo y como que se dobla hacia un lado y se estira. O sea, lo importante de esto es que todos los lados, o sea, este lado de acá es paralelo a este lado de acá, y este lado de acá, y este lado de acá. Este lado de acá es paralelo a este de acá, y este de acá, y este de acá. Digamos, es eso, es como si tuvieses dos paralelogramos, no, mentira, uno, dos, tres, seis paralelogramos distintos Claro. unidos. Bueno, ahora sí. Ahora ya saben lo que es un paralelepípedo. ¿Puedo hacer una Bueno. pregunta? Sí, sí. Sí. Hola. Hola. Estamos viendo álgebras, ¿verdad? Después Sí. de ver esto, ¿no tienen ningún problema en que preguntemos otras cosas? Por ejemplo, yo tengo unas dudas, pero no es de álgebra en sí, es de matemática, pero es más o menos similar, así que... Va a haber una clase de análisis que también vamos a hacer el lunes. No sé si prefieren hacer las consultas de... porque es de análisis, ¿no? Claro. Si te parece mejor hacerlo el lunes o por el grupo, yo para no cambiar de tema, tal vez. Sí, por ahí Ajá, para dale, priorizar genial. si tienen de álgebra hoy. Claro, si Ok. tienen de álgebra, genial, sí, ahí sí. Dale, La de sí. introducción, Yo soy de ahí física médica, así que de introducción no puedo dar. claro, de introducción va a haber el... Ay, no me acuerdo cuándo era el El de otro jueves creo que es, ¿no? O no Claro, sé. creo que va a haber otra introducción dentro de poco también para hacer consultas. No me Creo que acuerdo es el cuándo es. jueves que viene. Creo que es el jueves. Sí, Ok. está en el caso que pasamos. Una cosa, mientras vos no podés compartir pantalla, ¿no, Enzo? Mm, Porque nos queda poco tiempo de... hago otra, pero no, claro. Comparto podés hacer pantalla una... yo. Ah, no, vos seguís explicando, yo hago una desde acá. Sí. Uy, no, claro, tengo el celular. Está grabando Vale. ahora. Igual me podés dar, creo, a ver, te puedo pedir. ¿Podés compartir vos pantalla, si no? Ahí te pedí control del PowerPoint. Ah, listo. Ahí está. Genial. Bueno, entonces sabemos que el volumen de un paralelepípedo está dado por la base, el área de la base, por la altura. Y tenemos que determinar esos dos valores y llegar a esta ecuación de acá. ¿Puedo pasar? Ahí está. Bueno, el módulo del producto escalar entre dos vectores U y B nos da el área del paralelogramo, el área de la Tengo 2 base. segundos para hacer la otra reunión, ¿eh? Aviso. ¿Y cómo la pasamos la otra reunión? Se la pasamos por acá, por el chat. Sí. Sí, se las paso, pero desde la... Ay, pará, no sé cómo hacer. Sí, vos seguís explicando, ¿eh? Bueno. Yo tal vez no me pego ahí, por eso lo decía. Entonces, el módulo del producto escalar nos da el área de la base el área del paralelogramo, que forma la base del paralelepípedo. Y después, bueno, la determinamos así.
Mm. Después, la altura del paralelepípedo es un poco más difícil de calcular porque tenemos como dato, entre comillas, dato, W, que es uno de las aristas, sería del paralelepípedo. Y la altura es desde la base hasta la superficie superior, hasta el paralelogramo que está por arriba. Entonces tenemos que hacer multiplicar al módulo de W por el coseno de phi, que va a dar la componente de W que está apoyada sobre el vector U por B. Entonces sería como hacer el producto escalar entre W y B, entre el vector que sale de hacer el producto vectorial entre U y B y W. Entonces, no sé si se entendió. A ver. Bueno, la base está dada por el módulo del producto vectorial U por B. Y acá ya tenemos la primera parte de esta ecuación que nos pedía al principio. Acá, el módulo del producto vectorial U por B sería la base, que está acá. Y después la altura es el coseno de phi, que es este ángulo que está acá. El coseno es el cateto adyacente, que sería la altura, por la hipotenusa, que sería W, el módulo de W. Entonces el coseno de phi es la altura sobre el módulo de W. Despejamos h y queda que W es el coseno, queda que h es el módulo de W por el coseno de phi. Entonces ya tenemos la base y la altura, y queda que el volumen es igual a base por altura, y la base es el módulo de U por B, y la altura es el módulo de W por el coseno de phi. Bueno, no se cortó al final la llamada todavía, ya terminaste. ¿No? Y bueno, quedan ejemplos, que los hacemos en la otra, ¿no? Sí, no sé si cuánto tiempo nos queda. No sé, a mí no me sale. ¿Cómo me fijo eso? ¿A ustedes les sale? Chicos, hace un rato saltó que iban a tener minutos ilimitados. O sea, pasó la clase a minutos ilimitados. Entonces ¿En nosotros. serio? Ah, bueno, yo ¿Sí? había mandado otra reunión ahí por el chat, pero no entren, seguimos por acá. Perfecto. Bueno, ahí está el final del ejercicio ese. ¿Se entendió? No sé si Ahora tienen... sí. ¿Se entendió el ejercicio? Cuando lo expliqué la primera vez me hice un lío, pero ahora no veo el chat. Ahora. Te devuelvo al control. Así veo el chat. El ángulo phi es desde el vector W hasta el vector, sería desde el vector W hasta la altura, Claro, hasta el vector U por B. claro, el phi este que está acá chiquitito, va desde W, que es esta flechita de acá, hasta U por W, que es esto de acá arriba. Que sería paralelo a la altura, por eso se usa eso. Claro, exactamente. En realidad, si uno... ahí está el mouse acá. Si uno hace como que traza una perpendicular a paralela, perdón, no perpendicular, una paralela a esta línea que está acá abajo, acá arriba, se forma como un rectángulo. Entonces, el vector que está arriba, este vector que está acá, que está entre W y la altura, va a ser exactamente el mismo que este phi de acá que está entre W y U por W. No sé si supongo que en secundaria habrán visto en alguna materia
¿cómo se dice? Matemáticas. De geometría, lo que son los vectores opuestos y ese tipo de cosas. O sea, si uno hace un rectángulo y traza la diagonal, el ángulo que está acá, digamos, entre la diagonal y este lado, va a ser exactamente el mismo que el que está entre la diagonal y este otro lado de acá. Entonces, cuando uno hace el coseno de un ángulo, te va a dar, digamos, el cateto es, adyacente sobre la hipotenusa. claro, acá tenemos un triángulo rectángulo, forma acá, y por trigonometría, el coseno de un ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa. La hipotenusa es W, el adyacente es la altura, cuando la aplicamos, y la multiplicamos por W nos va a dar la altura. En este ejercicio no estamos usando eje X y Z, o sea, si quieren pueden hacer como que el paralelogramo de la base está sobre el eje X de Y y U por B está sobre el eje Z, pero no importa en este ejercicio. Claro. No sé si tienen alguna consulta con esto. No se entendió más o menos. Hacemos un ejemplo, los ejercicios con números. ¿Cómo? Hacemos el ejercicio siguiente. Ah, me olvidé que había otro ejercicio. No dije nada. Es básicamente el mismo que el anterior, pero con números en vez de W y U. Bueno, entonces nos da que B es el vector 1, 0, 3, U es el vector 2, 3, 3 y W es 3, 1, menos 2. De la definición de producto escalar, bueno, U, producto vectorial, B es un vector, entonces su módulo por el de W por el coseno de phi es el producto escalar entre U producto vectorial B por W. Entonces, en vez de calcular los ángulos y todo eso, y los módulos, directamente hacemos U por B, producto vectorial, y después lo multiplicamos por, hacemos el producto escalar de U por B por W, y nos da el volumen del paralelepípedo. Claro, en realidad lo que estamos haciendo acá es aplicar lo que se calculó en el ejercicio anterior, digamos. En el ejercicio anterior se demuestra por qué esa expresión representa, digamos, el volumen del paralelepípedo, y esa expresión es lo mismo que lo que hemos dicho antes del producto escalar. Entonces, lo que se hace es simplemente aplicar el producto escalar y decir, bueno, por lo demostrado anteriormente, ese es el volumen del paralelepípedo. Es así de sencillo. Y que Es dé como negativo muy... el volumen es que está por debajo del eje o algo así. No. Depende de la parte del paralelepípedo que está por debajo del plano X y en coordenadas negativas y eso. Así que puede dar negativo el volumen. Creo que en realidad deberíamos haber puesto el módulo ahí, pero bueno. Claro, porque, no, claro, son módulos todos, así que tiene que dar positivo. Sí, tendría que haber sido el módulo de eso, pero sí. Bueno, ¿tienen alguna duda? No, está bien, puede dar negativo, porque el coseno de phi puede dar negativo. Sí, es verdad. No, está bien así, da negativo, si da negativo el volumen es por algo en los ejes, que una parte del paralelepípedo está en una parte negativa del espacio. Chicos, ¿van a subir esta clase después a alguna página? Sí, a YouTube. Sí, A después se sube a YouTube. YouTube. YouTube del colectivo. Ok, genial. El enlace lo van a poner en el grupo, ¿verdad?
¿Buscas? Sí, Sí, seguro cuando que esté sí, lo- pero buscas en YouTube Colectivo Estudiantil y te sale ahí. Ah, joya. Cuando lo publiquemos avisamos, sí. Igual, detalle, porque en realidad el coseno de ese ángulo phi, o sea, el coseno de un ángulo que es mayor de 90, creo que es, siempre da negativo, si no me equivoco. O sea, entre 90 y 180. 90 y 180, creo. En realidad, si el volumen debería ser positivo, así que ahí en realidad, supongo que el volumen debe ser 30, pasa que deberían haber puesto en la ecuación que también debería ser el módulo del coseno de phi, porque un volumen técnicamente debería ser positivo, porque, digamos, técnicamente, pero gráficamente debe estar abajo. No, conmigo no. Bueno, sí, debería haber sido el módulo del coseno de phi. Ahí también. Sí, si no, no tiene mucho sentido. No sé. O sea, ya es análisis 2, ¿no? Pero un volumen puede dar negativo. O sea, no. Em, Claro, cuando haces integrales a veces te puede llegar a dar sí, negativo, pero siempre tomas como que es. Bueno, sí, está bien igual. El ejercicio en sí está bien, digamos. Tenés que hacer el producto escalar ahí. claro. O sea, se hace así. Por ahí también. Sí. No, está bien. ¿Tienen alguna duda sobre la guía de álgebra? ¿O cómo vienen? Claro, porque la clase en realidad lo que hicimos fue hasta ahí, porque fue como los ejercicios que más nos preguntaron. Pero si tienen alguna consulta de otro ejercicio, en general de vectores, pueden preguntarnos ahora si quieren. O mismo de estos ejercicios. Hay pregunta, el resultado numérico ese sería el volumen. Sí. El Qué cool. volumen adentro de esa figura del paralelepípedo. Claro. Estoy buscando. O sea, es lo que encierran todos estos lados. Es el volumen este, lo que se calcula ahí. Un vector unitario es un vector que el módulo da 1. O Claro. sea, si tenés Voy a un la parte. vector, los vectores i, k y j son vectores unitarios. Y si tenés un vector cualquiera, lo dividís por su módulo, cada una de sus componentes, y te da el vector unitario. El mismo vector Claro. en la forma unitaria. O sea, si vos haces el módulo, que es esta ecuación que está acá, te tiene que dar 1 para que sea un vector unitario. Entonces, lo que se hace es dividir, digamos, las componentes por lo que te da el módulo. Eh, no sé cómo Es un explicar eso. vector en la misma dirección. Por ejemplo, este vector P1, P2 sería el vector unitario P1, P2 sería el mismo vector, pero que de módulo 1, o sea, más cortito o más largo, Mm, depende de cuánto sea P1, P2. claro. Los vectores de la base canónica son unitarios, porque si uno hace el módulo de esto, o de esto, van a ver que les da 1. O sea, es 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 0 al cuadrado, y haces la raíz de eso y te da 1. Es como el ejemplo más gráfico que hay de vectores unitarios. Pero sí, es eso. ¿Tienen alguna otra consulta?
Ay, sí. se me fue. sí. Tenés que usar la fórmula esta que está. Anda a la parte de las definiciones de producto escalar. Acá. Esa. No llegué a leer el chat que Te da el módulo de B de un vector, te da el módulo del otro vector y te da el ángulo entre ellos dos. O sea, tenés que usar la fórmula por definición del producto escalar. Entonces es el módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo entre esos dos. esta que estoy marcando acá en el coso. En ese caso, si el módulo de uno es 6 y el módulo de otro es 1/3, te va a quedar 2 por el coseno de 45, que es 0. Es el coseno de 45. ¿No es 2 raíz de 2 sobre 2? Coseno de 45. Sí, raíz de 2 sobre 2. Bueno. No, te queda 2 por raíz de 2 sobre 2. O sea, raíz de 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? Ah, está bien. Bueno, si quieren hacemos un... Sí, bueno, raíz de claro, 2 es 1/45. sí, está bien. No, es eso, el producto escalar, acordate que da un escalar, un número, nada más. Así que ahí ya está. Bueno, si quieren respondemos un par de preguntas más y... no sé si tienen alguna otra consulta. ¿Es de la práctica o de la teoría? Para ver si la puedo abrir, pero... El ejercicio 2 de la práctica. Práctica es esto, creo. Sí, es. ¿Dónde tengo eso? O sea, de la práctica está. Sí, supongo que es eso. ¿Qué sería este ejercicio? Sí, me dijo que sí. Encuentre U por B. Entonces, si el triángulo es equilátero, los tres vectores van a ser unitarios. Y el ángulo entre cada uno va a ser 60 grados, sería. Sí, 60. Entonces, sabes que el módulo de U es 1, el módulo de B es 1, y el ángulo entre ellos dos es 60 grados. Ese es el módulo de U por módulo de B por coseno de 60, te da el producto vectorial. Sí. Y en el otro, Supongo el que ángulo, sí, en este caso B no es unitario. U sí, pero B no. Claro, supongo que estos son cuadrados también, para poder sacar el ángulo. Sí, el ángulo entre U y B es 45 grados. Repito el anterior. En el triángulo, como es equilátero. Es la fórmula de producto escalar, la que habíamos visto hace un rato. La de U por B igual al módulo de U por el módulo de B por el coseno del ángulo entre ellos dos. Claro, digamos, el objetivo del ejercicio en sí es que puedan identificar cuánto es el ángulo entre los ángulos, entre los vectores, y aplicar
producto escalar entre ellos, que vendría a ser bueno, el módulo de uno por el módulo de otro por el coseno del ángulo. Claro. Si querés El del repetir el de la... El del triángulo quedaría, como los dos son vectores unitarios, porque es un triángulo equilátero, o sea, todos los lados son iguales y todos los ángulos que lo forman son iguales. U y B, el módulo de U y el módulo de B va a ser 1. Y después los lados internos de un triángulo suman 180, entonces cada uno de los ángulos va a ser de 60 grados. Y entonces el ángulo entre U y B va a ser 60 grados. Entonces la fórmula quedaría 1 por 1 por el coseno de 60 grados. Y después en el cuadrado, bueno, tendrías que identificar los ángulos y el módulo de B. ¿Se entendió ahora? ¿Entendieron lo que hay que hacer por lo menos? Está. Bien. Bueno, del cuadrado intenta hacerlo y cuanto mucho nos preguntas ahí en el grupo. Bueno, entonces si tienen más consultas, está el grupo. Si no tienen el link, pueden pedirlo al Instagram o en los comentarios de YouTube. Bueno, eso. Bueno, le cortamos ahora la videollamada y claro, sí. Después si quieren les avisamos cuando subimos. El grupo es álgebra, es de WhatsApp. Sí, es un grupo de WhatsApp que es álgebra... Ay, no me acuerdo el nombre. Álgebra... No, álgebra estudiantil. Sí, no, igual para meterse, a ver, pasamos el link, o no sé cómo. No, hace algo. ¿Tenés el Instagram nuestro, del colectivo? Pero pedí ahí en el Instagram que te pasen el link del... El grupo de álgebra, o de los que quieras entrar. Hay de álgebra, de Ay, perdón, introducción, sí. de análisis, de física, no sé, de todo, de primero. Sí, de primer año de Civics hay de álgebra, de análisis y de introducción. Pero pedilos ahí al Instagram y te los pasan, porque los tiene el chico que maneja el Instagram, tiene todos los links. Bueno. Y ahí te respondemos todas las preguntas que quieras. Bueno, si les parece, cortamos excepto que tengan ya una pregunta que se les ocurra, y no cortamos la videollamada ahora. Y seguimos por el grupo. Bueno, nos vemos entonces. Nos vemos. Chao. Ay, ¿cómo se corta?